Hola, bienvenido a la siguiente materia y la siguiente materia va a ser Ciencias de la Computación. Yo estoy haciendo un doble grado en Ciencias de Computación y Física y también pues estoy, siempre que puedo, pues estoy haciendo cursos online e informándome pues en otras áreas también, ¿no? Porque Ciencias de la Computación es un tema que abarca bastante, es un tema bastante grande, pero dentro de nuestro proyecto, de Project Ironman, pues es algo que simplemente pues es parte del proceso, ¿no? El proyecto pues abarca muchas más cosas que dentro de ciencia de la computación pues se ven pero no se ven a una escala tan como desde la raíz, por así decirlo, ni una escala tan definida, ¿no? Se ve más como una abstracción de lo que es en sí pues ciertas materias y ciertos conocimientos. Entonces, como ciencias de la computación abarca bastante, van a ser muchos conceptos, porque de la forma que voy a hacerlo es, cuando yo por ejemplo cojo un temario, ¿vale? Yo ese temario pues me lo estudio, lo leo y hago resúmenes. Intento más o menos visualizar todo lo que estoy intentando entender y lo visualizo con dibujos, más o menos, ¿no? Para tener una representación visual de qué es lo que estoy intentando, de qué conceptos estoy intentando entender. Porque sí que es verdad que el sistema de estudio pues todavía está bastante anticuado, ¿no? Todo avanza muy rápido, pero sin embargo el sistema educacional pues sigue estando bastante atrasado, ¿no? No sé, podríamos decir que desde los años 80 hasta ahora pues las aulas se ven iguales, la forma de estudio es la misma y sin embargo los tiempos son completamente diferentes, entonces está bastante anticuado. La teoría es completamente teoría, ¿no? Yo abro un temario y nada más que veo teoría y teoría y teoría y supuestamente pues tengo que memorizar simplemente pues teoría que no puedo llevarla, no solo no llevarla a la práctica, porque sí, ¿no? Si no, no existirían los ingenieros hoy en día, ni existiría lo que existe si realmente no fuese tan bien pues efectiva. No estoy diciendo que deje de ser efectiva, simplemente pues que hay otras formas en las que también se puede estudiar que pueden ser quizás más efectivas. Y bueno, una de esas formas es pues visualizarlo todo, intentar visualizar lo antes posible qué es el concepto que estás intentando aprender, ¿no? Y esa es la forma que yo utilizo, ese es mi método de estudio. No estoy diciendo que el otro no funcione, funciona y claramente pues se puede ver, ¿no? A día de hoy sales a la calle y todo lo que ves es pues se ha construido a base de un sistema educacional pues que es el mismo que hay hoy en día porque no ha evolucionado. Entonces, ¿es efectivo? Sí, pero para mí, por ejemplo, quiero abarcar tantos temas que necesito visualizarlos. Yo los conceptos los memorizo mejor o los entiendo mejor si puedo visualizarlos. Entonces yo todo lo represento con dibujos y también luego pues para el vídeo, por ejemplo, para el proyecto, pues es mucho mejor si interactuamos ¿no? Si hacemos un vídeo más interactivo con dibujos y vamos aprendiendo pues qué puede representar cada cosa. Entonces, como hemos dicho, ciencias de la computación es extenso y hay muchos conceptos, entonces yo te diría que si realmente vas a estudiar esto y vas a pasar por esto, pues cógete un libro, ¿vale? Cógete un cuaderno, unos apuntes y vayas pues más o menos al mismo ritmo que voy yo. Y bueno, la ventaja es que puedes parar, puedes pausar el vídeo, puedes volver a verlo y puedes pues tomarte, ir a tu ritmo, ir a tu tiempo, ¿no? Verlo tantas veces, con todas las veces que necesites verlo, pausarlo todas las veces que necesites pausarlo, si ves que pues que mis definiciones van muy rápido y que necesitas pues volver a entender antes de ver el siguiente concepto, pues tienes esa libertad completamente, ¿no? Entonces, si comenzamos por aquí, vamos a ver, por ejemplo, vamos a intentar poner esto aquí, a ver, aún soy un poquito nuevo con esto porque yo utilizo otro programa. Vale, vamos a bajar esto aquí, vamos a ponerlo así más o menos, así estaría bien. Vale, podemos poner por ejemplo ¿qué es un ordenador? Vale, vamos a poner aquí que he cambiado el teclado también. ¿Qué es un ordenador?
Vale, ¿cómo definiríamos qué es un ordenador? Un ordenador definiríamos que obviamente no es solo una pantalla ni una caja, ¿no? Es un sistema físico. Un ordenador es un sistema físico organizado para transformar señales en información útil. O sea, es un sistema físico organizado para transformar señales en información útil. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí y lo dejamos copiado aquí arriba. Podemos decir que es un sistema físico organizado para transformar señales en información útil. Vale, vamos a poner esto de tal forma que podamos quedarlo ya pues ahí. Vale, a ver si me deja subirlo aquí y lo quedamos ahí. Vale, ¿qué es un ordenador? Es un sistema físico organizado para transformar señales en información útil. Hasta ahí todo bien, ¿no? Vale, entonces vamos a ir viendo pues más o menos la visualización de cada cosa. Vale, pues, vamos a hablar de eso y vamos a decir, por ejemplo, hemos dicho un sistema físico organizado, ¿no? Ponemos un sistema físico organizado. Vale, podemos poner, por ejemplo, para ir entendiendo, vamos a poner algunos papitos aquí, ¿vale? Tenemos eso, tenemos el ordenador, ¿vale? Este va a ser el ordenador, este va a ser pues, el átomo, el ordenador, ¿vale? Y eso va a ser pues una conexión y podemos decir que el ordenador pues está hecho de átomos, materiales, conexiones, electricidad, calor, ruido y límites físicos. Vale, entonces tenemos ¿qué es un ordenador? Es un sistema físico organizado para transformar señales en información útil. ¿Qué nos queremos referir con sistema físico organizado? Pues que está hecho de átomos, de materiales, conexiones, electricidad, calor, ruido y límites físicos. ¿Vale? Vamos a seguir con lo siguiente. De acuerdo. Vale, podemos poner transforma señales, ¿no? Transforma señales. Y podemos poner, por ejemplo, pues que recibe, sí, eso es un R, que recibe variaciones físicas y las convierte en información útil. Y las convierte en información útil para el sistema. ¿Vale? Transforma señales. Tenemos un ordenador, ¿no? Y tenemos una señal. La señal, que es esta, ¿vale? Es captada. ¿Y qué hace? Que la transforma. La transforma en información. Entonces recibe variaciones físicas, esto es una variación física y las convierte, recibe la variación física y las convierte en información útil para el sistema, ¿no? Esto es una variación física. Las recibe y las convierte en información útil para el sistema, ¿vale? Vamos a ir todos viendo pues poquito a poco, vamos a ir aclarando todos los conceptos. ¿Vale? Podemos decir que lo digital físico organizado, ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo digital no elimina lo físico. Lo digital no elimina lo físico.
ordena estados físicos, para interpretarlos de forma estable. ¿Vale? Lo digital no elimina lo físico. Ordena estados físicos para interpretarlos de forma estable. ¿Vale? ¿Qué decimos aquí? Podríamos decir, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, a ver cómo podría definirlo, porque en el dibujo lo tengo diferente. Vale, esto vamos a decir que es un voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un voltaje alto, ¿no? Un voltaje alto. Y aquí tenemos un voltaje bajo. Vale, esto es algo físico, son voltajes, ¿no? Entonces, los voltajes, por ejemplo, pueden estar representados por ceros y 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es digital, ¿vale? Esto es físico. Y esto es lo digital. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que lo digital, que es esto, no elimina lo físico, simplemente lo ordena, porque si nos venimos aquí y nos venimos aquí y aquí ponemos, por ejemplo, 0 y aquí ponemos, por ejemplo, 1, podríamos decir que sí, que aquí el voltaje es alto y aquí el voltaje es bajo. Entonces, simplemente lo que está haciendo es, si veis, está ordenando, ordena lo digital, ordena lo físico. Entonces podemos decir que lo digital no elimina lo físico, ordena estados físicos para interpretarlos de forma estable. ¿Entendemos más o menos esto? Vale. Vamos a seguir avanzando. De todas formas, todo se va a ver pues de una manera que no es que algo vayamos a verlo una vez sin más y ya está. O sea, todo va a ir pues cobrando un poquito más de sentido cada vez más, ¿no? Vamos a ir pues añadiendo conceptos. Vale, para todo hay una cadena fundamental. ¿Y eso qué es? Que hay una realidad. Tenemos una realidad. Después hay una señal. Después de la señal tenemos un dato. Después del dato hay una regla. Después tenemos el estado. Y después del estado tenemos la salida. ¿Vale? Entonces podemos decir que todo empieza en la realidad física. Todo empieza en la realidad física y termina en una salida o acción. ¿Vale? Tenemos una cadena que es fundamental: realidad, señal, dato, regla, estado y salida. Todo empieza en la realidad física y termina en una salida o acción. ¿Vale? Esta cadena, de hecho, la vamos a añadir arriba. Y la vamos a quedar durante este módulo arriba para tenerla presente todo el rato, porque esta cadena se va a dar siempre. O sea, esto es fundamental. Vale, venimos aquí. Vale, podríamos decir que tenemos realidad. Señal, un dato, regla, estado y salida. Vale, vamos a hacerlo así. Hey, ¿qué pasó ahí? No te vengas aquí. Quiero espacio. Vale, ahí estamos. Vale, tenemos la cadena ya. Y ahora podemos decir, seguimos la realidad, ¿no? Podríamos decir la realidad primero. La realidad primero, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, una tecla.
tenemos una luz, tenemos una temperatura, podemos tener un sonido, ¿no? Y podemos decir antes del ordenador, existe algo real, que puede ser una tecla, una luz, una temperatura, un sonido, también puede ser una presión, ¿no? Más o menos intentamos definir una presión. Y también podría ser, por ejemplo, pues el tiempo, ¿no? Más o menos puede tener una representación, pues, del tiempo, ¿no? Entonces siempre hay una realidad primero, que puede ser una tecla, una luz, una temperatura, un sonido, la presión o el tiempo. ¿Ves? De esta cadena siempre primero hay una realidad. Vale, vamos a seguir. Aquí. Vale. Tengo que acostumbrar un poquito más a este programa. Poco a poco supongo que iremos avanzando más rápido, ¿no? Bueno, o no, quién sabe. Vale. ¿Qué podemos ver? No entra significado humano. Esto tendrá un poquito más de sentido después. No entra significado humano. Tenemos, por ejemplo, un objeto. El sistema, vamos a seguir poniendo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Que vamos a poner el ordenador. ¿Vale? Podemos decir que el sistema no recibe manzana o persona. Recibe variaciones físicas medibles. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, aquí un objeto que en este caso pues puede ser la manzana, ¿no? En este caso el objeto puede ser la manzana. Eso está diciendo que no recibe la manzana, recibe variaciones físicas medibles, ¿vale? Eso es lo que capta. ¿Vale? Vamos a seguir. Vale, podemos decir las formas de señal. Ya tenemos formas de señal. ¿Qué hay en forma de señal? Pues tenemos, por ejemplo, un voltaje, tenemos una corriente, tenemos una carga, una luz, una presión y tiempo. ¿Vale? ¿Qué tienen todas estas en común? Una variación física. Es decir, voltaje, corriente, carga, tiempo, presión, luz, son formas físicas que el sistema puede medir. Todos son variaciones físicas que luego el sistema puede medir. ¿Vale? Vamos a seguir. Vale. Vamos a añadir aquí, vamos a añadir otro texto. Aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, procesamiento
memoria, salida y visión. Y lo vamos a poner también aquí. Vale. Vale, podemos poner, por ejemplo, ahora vamos con el dato, podríamos poner variación. Dato. Podríamos decir el sensor o entrada convierte una variación física ¿vale? Una variación física en dato numérico. Que puede ser bits o valor guardado. ¿Vale? Entonces tenemos una variación física que es captada por un sensor o una entrada, ¿verdad? Y luego, pues, como hemos dicho aquí, el sensor o entrada convierte una variación física en dato numérico, bits o valores guardados, que esto puede ser, pues, un 42. ¿No? Tenemos una variación física captada por un sensor que guarda un dato, ¿no? Variación física captada por un sensor que guarda un dato, ¿verdad? Seguimos. Vamos a ver que el dato no es una realidad. Tenemos dato no es una realidad. ¿Vale? Vamos a poner aquí más. No sé, ya se me va a poner ahí. Vamos a poner realidad. No es dato. ¿Vale? El dato no es la cosa real. Es una representación que el sistema puede usar. Es una representación que el sistema puede usar. ¿Vale? Imagina que tenemos aquí pues una persona, ¿vale? Y esta persona pues tiene 40 de fiebre, ¿vale? Para este dato no podemos meter a la persona dentro del ordenador para que esa persona sea el dato con 40 de fiebre, ¿no? ¿Qué hacemos? Metemos el dato, que es el dato de una realidad que es que la realidad embarcaría todo, que es una persona con 40 de fiebre, eso es la realidad. Pero ahora guardamos el dato es 40. Entonces el dato no es la cosa real, es una representación que el sistema puede usar. En este caso, 40, porque la persona tiene 40 de fiebre. ¿Entendemos eso? Vale, vamos a procesar y reglas, ¿no? Ya hemos visto el dato, vamos a ver la regla, vale. Procesar y regla. O mejor vamos a poner procesar igual a regla, ¿no? Tenemos dato, luego tenemos la regla. Y después de la regla viene una salida, ¿no? Procesar información no es comprender. Como un humano,
¿vale? Estas son las definiciones que a mí pues me ayudan más a entenderlo. Son las definiciones que yo te recomendaría pues que cojas. De esta forma pues no tienes tantísimo temario, tantísima teoría, ¿no? Vas como compactando todo para entender los conceptos, ¿no? Entonces podemos decir que procesar información no es comprender como un humano, es aplicar reglas a datos, ¿vale? Procesar información no es comprender como un humano, es aplicar reglas a datos, ¿vale? Por ejemplo, lo veremos más adelante, pero tenemos el ejemplo, ¿no? Persona con 40. Tenemos un dato, eso es el dato. Y en el dato tenemos una regla, oye, 40... no, por ejemplo, tenemos si el dato, ¿no? En este caso el dato se almacenaría con 40. Si el dato es mayor a 20, eso es una regla, ya tenemos una regla. Luego una regla y una salida, ¿no? Pues haces un print y pones alerta fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en un principio pues teníamos un dato, a ese dato le dimos una regla y esa regla hizo una salida. ¿Entendemos ahora? Vale. Vale, podemos ver complejidad repetida. Esto es simplemente pues para entender el concepto de lo que estamos haciendo, un poco una complejidad repetida. Vale, podemos poner por ejemplo aquí, añadimos aquí y ahora podemos hacer pues un cuadrado y ahora podemos añadir un triángulo aquí. Esto es se ve como una figura un poco compleja, pero lo que quiere decir esto básicamente es esto, que tiene esto básico, esto básico y esto básico. Entonces podemos decir que incluso un modelo complejo se apoya en operaciones básicas repetidas muchas veces, ¿no? Tenemos una complejidad repetida, o sea, tenemos aquí patrones que se ven muy complicados, pero simplemente pues llevan operaciones básicas. Entonces podemos decir que incluso un modelo complejo se apoya en operaciones básicas repetidas muchas veces, ¿vale? Ese concepto también se entiende. Vale. Vamos a seguir y vamos a ver memoria, estado, ¿vale? Tenemos memoria que es igual a estado, ¿no? Estamos aquí, que es igual a estado, ¿no? Tenemos un dato y una memoria. ¿No? Y ahora podemos decir la memoria conserva estado. Puede ser un dato anterior, una instrucción, una instrucción actual, ¿vale? Un valor medido o una respuesta pendiente. Entendemos, ¿no? Tenemos el dato y la memoria, que la memoria es igual a estado. ¿Por qué? Porque la memoria conserva estado como dato anterior, una instrucción actual, un valor medido o una respuesta pendiente, ¿vale?
Vale, podemos ver tipos de salida. Tipos de salida. Vale, y tenemos por ejemplo pues una imagen, un sonido, un archivo, una señal, un motor, una red y una decisión. Y podemos decir que la salida puede ser, pues ¿qué puede ser? Pues eso, pues puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un archivo, una señal, un motor, una red o una decisión, ¿no? Esos son los diferentes tipos de salidas que podríamos tener, ¿no? Bueno. Por ejemplo, podríamos decir que la IA, ¿vale? La IA que todos conocemos hoy en día no aparece de la nada. No aparece de la nada, ¿no? No hay magia. No hay magia. Es un sistema avanzado, un sistema avanzado, no hay magia, un sistema avanzado siempre sigue una cadena física y computacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto siempre se va a dar, siempre se va a seguir. O sea, la IA que todos conocemos tiene que pasar por esto. Sin esta cadena, nada puede darse. O sea, no hay magia. Un sistema avanzado siempre sigue una cadena física y computacional. Esto es la cadena física y computacional. ¿Vale? Vamos a ver por aquí. Vale, pues esto es más de lo que hemos dicho antes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mundo, ¿vale? Tenemos un sensor, después tenemos CPU, luego tenemos un modelo y luego tenemos una acción. ¿Veis? Esto y esto es lo mismo, ¿no? Esta cadena siempre está presente. Esta cadena siempre está presente, ¿vale? Vale, vamos a seguir por aquí. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a la definición. Un ordenador es un sistema físico organizado para transformar señales en información útil. La palabra físico es importante, ¿no? La palabra físico es importante, ¿no? Un ordenador físico. El sistema está hecho de materia. Está hecho de materia, de electricidad, está hecho de calor, está hecho de conexiones, está hecho de límites reales, ¿vale? Entonces podemos decir eso, que un ordenador es un sistema físico organizado para transformarse en señales en información útil. La palabra físico es importante porque el sistema está hecho de materia, de electricidad, calor, conexiones y límites reales. Vale, si volvemos a lo digital no significa mágico ni separado del mundo. Significa que organizamos lo físico para que ciertos estados se interpreten de manera estable. Por ejemplo, como hemos dicho antes, ¿no? Tenemos un voltaje
alto. Tenemos un voltaje bajo, ¿vale? Y esto queremos representarlo. Y esto pues puede ser, se va a representar de forma digital, ¿verdad? Tenemos algo físico llevado a lo digital, que esto digital lo que va a hacer, pues como decía por aquí, la definición significa que organizamos lo físico para que ciertos estados se interpreten de manera estable, ¿no? Y ahora pues podemos hacer así, y aquí pues lo bajo, si se da esto, y aquí pues lo alto, en el caso de que sea esto. Entonces tenemos algo digital que en este caso es organizando algo físico. Tenemos algo digital que en este caso es organizando algo físico. Entonces significa que organizamos lo físico para que ciertos estados se interpreten de manera estable. Como por ejemplo esto que acabamos de ver aquí. Entonces lo digital no significa mágico ni separado del mundo. Vale. Vale, la cadena completa es, como hemos dicho antes, la tenemos aquí: realidad física, señal, dato, regla, estado y salida. También podemos verlo de una forma un poco diferente aquí, que podemos ver, por ejemplo, realidad física, señal, dato o representación. Representación. ¿Vale? Tenemos luego la regla o un procesamiento con reglas, ¿no? Un procesamiento con reglas. Luego tenemos el estado, que hemos dicho que el estado también es memoria. Entonces tenemos estado o memoria, y tenemos la salida, que la salida es salida. Entonces, ¿qué tenemos en la cadena? Que esta cadena siempre se va a dar. Tenemos una realidad, una señal, un dato o representación, una regla, un procesamiento con regla, un estado o memoria y una salida. Vale. Podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de una cámara, ¿vale? Una cámara no ve como un humano, recibe luz. Esa luz produce una señal, la señal se convierte en datos y luego el sistema forma una imagen digital, ¿vale? Por ejemplo, un sensor, si un sensor mide 42 grados, el ordenador no siente calor, guarda el dato 42 y aplica una regla. Si la temperatura es mayor a 40, activa alerta, como hemos dicho antes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 42 grados, ¿no? El ordenador, como pone aquí, no siente calor, guarda el dato. El dato se guarda el dato de 42 y luego se aplica una regla. Como hemos dicho antes, oye, si el dato es mayor a 20, quiero que apliques una regla. ¿Cuál es la regla? Sí, tenemos el estado y la regla, pues, si la temperatura es mayor a 40, vale, esto sería la regla, ¿vale? Esto sería el procesamiento, la regla. Si el dato es menor a 20, pues vamos a hacer una salida. En este caso la salida es, pues vamos a hacer un print, en caso de que estemos haciendo, pues por ejemplo, Python, ¿no? Pues vamos a poner alerta temperatura alta, y esta sería la salida, ¿vale? Son de momento pues lo más básico de lo básico dentro de los conceptos de la ciencia de la computación. Vale, eso sería la base de todo lo demás, es decir, de los sensores, robótica y sistemas físicos que no aparecen de la nada, todo pues sigue una cadena. Vale. Vale, podríamos hacer también estos ejercicios que tengo por aquí, que sería, por ejemplo, definir, ¿vale? Y así pues ya terminamos con todo. Definir ordenador, sin pantalla, teclado o internet. Vale, pues tenemos un ordenador y hay que definir ese ordenador sin el teclado, sin la pantalla y sin el internet, ¿no? ¿Cómo lo diríamos? Pues diríamos que simplemente es un sistema
físico que transforma señales en información útil. ¿Vale? Vamos a seguir. Me gustaría ver 2 módulos menos por vídeo. Vamos a intentar que el vídeo pues no se haga muy largo, ¿no? Vale, podríamos ver la diferencia entre señal y dato. Diferencia entre señal y dato. Vale, pues, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, pues la señal es una variación física. Y el dato es una representación que se puede guardar comparar y transformar. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, memoria y estado. Memoria y estado. Podríamos decir que sin memoria no hay continuidad, no hay continuidad. Es decir, el sistema no sabría qué llegó antes. Ni qué toca después. ¿Entendemos la definición? Sin memoria no hay continuidad, porque si nada se almacena en una memoria, el sistema no puede saber qué llegó antes ni qué toca después. ¿Vale? Entonces, para dar, por ejemplo, un cierre a esto y poder empezar con el módulo 2, errores que debes evitar. Vale. Error que debes evitar. Decir que el ordenador comprende significado humano. ¿Por qué? Pues porque el ordenador procesa representaciones. ¿Vale? Vamos a borrar esto por aquí. ¿Qué podemos ver? Vale, vamos a borrar esto. Podemos ver aquí directamente más rápido, ¿no? Vale, esto no quiero escribir. Vale, podemos poner módulo 2. En el módulo 2 vamos a ver materia. Necesito energía y electricidad conceptual. ¿Vale? Y podríamos poner más o menos abajo de materia y energía a estados digitales. Vale, estamos. Podemos seguir.
Vale, ¿cómo vamos a empezar aquí? Pues vamos a decir antes del bit, ¿no? Materia. ¿Vale? Por ejemplo, la materia está formada por átomos. La materia está formada por átomos. Algunas propiedades permiten crear cambios controlables. Tenemos una carga y tenemos un cambio. ¿Vale? La materia está formada por átomos. Algunas propiedades permiten crear cambios controlados, ¿no? Tenemos una carga y un cambio. Vamos a ver la carga eléctrica. Vale. Vamos a ver carga eléctrica. ¿Vale? Teníamos la carga que daba a un cambio. ¿Qué hace la carga? La carga permite interacciones eléctricas. ¿Vale? Es una propiedad clave para señales y circuitos. ¿Vale? Tenemos el átomo, tenemos la carga y tenemos un cambio. La carga permite interacciones eléctricas y es una propiedad clave para señales y circuitos. ¿Vale? Estas definiciones pues hay que escribirlas y hay que pues leerlas 1.000.000 de veces hasta pues encontrar el sentido, ¿no? Y memorizarlas. Bueno. Vale, energía y cambio. Vamos a ver energía y cambio. Energía y cambio. O mejor, vamos a poner energía es igual a cambio. Y vamos a poner energía y cambio. ¿Vale? Si un circuito cambia de estado, si una señal viaja, o si una memoria conserva información, o si una memoria conserva información, podemos decir que hay energía implicada. ¿Vale? Si eso se da, es que hay energía implicada. ¿Vale? Vamos a ver voltaje y corriente. Voltaje y corriente. Vale, tenemos A alto, por ejemplo. Tenemos B bajo. ¿Vale? Podemos decir que el voltaje
diferencia de energía eléctrica por carga. ¿Vale? Voltaje, diferencia de energía eléctrica por carga. Y ahora tenemos la corriente. Corriente, que es movimiento ordenado de la carga. ¿Vale? Tenemos el voltaje por un lado, que es la diferencia. Y tenemos la corriente, que era el movimiento. ¿Vale? Diferencia de energía eléctrica por carga y corriente, que es el movimiento ordenado de la carga. ¿Vale? Vale, podríamos ver resistencia y calor. Resistencia y calor. ¿Vale? Podemos decir que la resistencia se opone al movimiento de carga. Y parte de la energía se transforma en calor. Se transforma en calor. ¿Vale? Tenemos el calor. Vale, hemos dicho que la resistencia se opone al movimiento. Tenemos una resistencia que se opone al movimiento. ¿Vale? La resistencia se opone al movimiento de carga y parte de la energía se transforma en calor. Entonces, parte de toda esta energía de resistencia al movimiento, pues, se transforma en calor. ¿Vale? Es un objeto que va hacia adelante, que opone resistencia y ahí es donde se transforma mucha de esa energía en calor. ¿Vale? Estados físicos. Estados físicos, bits. Vamos a poner bits. ¿Vale? Lo hemos visto antes. Tenemos bajo, por ejemplo. Tenemos alto. Y tenemos el 1, 0. ¿No? Pero vamos a decir que el sistema interpreta regiones físicas. Por ejemplo, algo está abajo o algo está alto, ¿no? Algo está apagado o algo está encendido, ¿no? Pues eso se interpretaría, pues, ¿vale? Estados físicos, algo está abajo, algo está alto, algo está apagado, algo está encendido y tenemos los bits como se representaría. Vale. Podemos ver calor como límite. Calor. Intento escribir bien, pero es complicado escribir aquí, ¿eh? También es porque hay muchos conceptos que tenemos que ver y intento hacerlo de la forma un poquito más rápido posible, dando todos los ejemplos, pues para que tampoco los vídeos se hagan tan largos, ¿no? Vamos a ver calor como límite.
¿vale? Tenemos un ordenador, ¿vale? Tenéis siempre que imaginaros que eso es un ordenador. Todo procesamiento consume energía. Y genera pérdidas. Es importante aquí que recalquéis que todo procesamiento, ¿vale? Esto va para todo, ¿vale? Podemos hablar de los motores de un coche, de absolutamente todo. Todo procesamiento consume energía y genera pérdidas. Por eso el calor obliga a diseñar refrigeración. ¿Vale? Esto procesa y aquí pues calor. ¿Vale? Hasta ahí bien. Vale, computación y física. Computación es igual a física, ¿no? Tenemos materia más energía más electricidad más señales más estados y todo sostienen toda computación real, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el mundo, como hemos visto antes, tenemos un sensor, tenemos la CPU, luego tendríamos el modelo y luego la salida. O, en este caso, es diferente, tenemos la acción, que es también pues la salida. Es lo mismo, pero bueno, tenemos la materia, energía, electricidad, señales, estados, sostienen toda computación real, ¿no? Esta cadena que vimos siempre se va a dar, ¿vale? Vale, ¿qué podemos ver? Podemos ver el concepto de materia, que es la base física del ordenador, ¿no? No hay ordenador sin materiales reales, ¿no? Como por ejemplo el átomo, que es la unidad de materia con partículas y propiedades, por ejemplo, ¿no? Pues no habría, sin esto, no habría un portátil, ¿no? Si esto no está, esto no está, ¿no? No hay ordenador sin materiales reales, ¿de acuerdo? Esto, perdón, eso no es materia, eso es átomo, ¿vale? Pero bueno, la unidad de materia con partículas y propiedades, que es el átomo, y no hay ordenador sin materiales reales, ¿vale? Tenemos carga eléctrica, ¿vale? Que permite, propiedad que permite, vamos a dar definiciones. Propiedad que permite interacciones eléctricas. Interacciones eléctricas y movimiento controlable en circuitos.
¿vale? Y sería algo como más o menos, pues, bastante simple, algo como así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Pues región de influencia eléctrica asociada a cargas. Vamos a darle definición. Región de influencia eléctrica asociada a cargas. Ayuda a explicar por qué puede haber movimiento. Ayuda a explicar por qué puede haber movimiento. Ahora mismo cualquier definición bienvenida sea, ¿no? Porque como hemos dicho, la ciencia de la computación pues es simplemente un pequeño paso de todo lo que hay en el proyecto. Entonces, poco a poco, según vayamos avanzando en el proyecto, vamos a ir indagando más y más en el interior de cada campo. Entonces, está bien ver cada definición e intentar aprender qué es cada cosa de una forma más abstracta por ahora, y más adelante pues iremos añadiendo complejidad, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, aquí pues... Vale, pues... ¿no? Más o menos pues una representación de lo que pudiera ser pues un campo eléctrico, ¿vale? Vale. ¿Qué hubiéramos hecho? El voltaje. Vamos a ver el voltaje. Vale. Voltaje es la diferencia de energía eléctrica por unidad de carga. Por unidad de carga. Es la diferencia eléctrica por unidad de carga entre dos puntos. Crea posibilidad de movimiento. De carga entre dos puntos. Crea posibilidad de movimiento. Vale. Y crea posibilidad de movimiento. Vale. Entonces sería como lo que hemos dicho antes, ¿no? Desde el punto A, pues desde el punto B, que hemos dicho pues que había un voltaje ahí. Vale. Vamos a ver la corriente. La corriente es un movimiento ordenado de carga. Es un movimiento ordenado de carga. Y no es lo mismo que voltaje. No es lo mismo que voltaje. Vale. Vamos a ver la resistencia. Una oposición al movimiento de carga. Una oposición al movimiento de carga. En sistemas reales suele producir calor. En sistemas reales puede
producir calor. Vale, pues ¿qué es el calor? Es una energía dispersada por pérdidas. Energía dispersada por pérdidas. Es una limitación real de ordenadores. Es una limitación real de ordenadores, baterías y trajes. Vale. Esas definiciones las tenemos. Vale, el voltaje no es corriente. El voltaje es la diferencia que hace posible el movimiento. La corriente es el movimiento de carga que ocurre cuando hay camino y condiciones para moverse. Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer puente desde el módulo 1. Si el módulo 1 decía que un ordenador transforma señales, o sea, si decíamos que en el módulo 1 que un ordenador transforma señales, ahora podríamos decir de qué están hechas. ¿De qué están hechas esas señales? Vale, pues tenemos antes del bit, antes del símbolo, 0 y 1 hay materia. Energía y estados físicos distinguibles. ¿Vale? He podido haber quedado lo del módulo 1, pero bueno, también pues se hace referencia a la respuesta del módulo 1, ¿no? Vale, materia y carga. La materia contiene propiedades. La materia contiene propiedades que permiten cambios controlables, Una propiedad importante, para computación es la carga eléctrica. Para computación es la carga eléctrica. ¿Vale? Vamos a ver el voltaje. Ya hemos dicho que el voltaje puede entenderse. Como una diferencia de energía eléctrica por unidad de energía eléctrica
por unidad de carga entre dos puntos. Entre dos puntos. El voltaje puede entenderse como una diferencia de energía eléctrica por unidad de carga entre dos puntos. Vale. Si vemos corriente, decimos que la corriente es movimiento ordenado de carga. Es movimiento ordenado de carga. No es lo mismo que voltaje. No es lo mismo que voltaje. ¿Vale? Vemos resistencia. Vemos que la resistencia se opone al movimiento de carga. Se opone al movimiento de carga. Esta definición es exactamente como la que teníamos antes. En sistemas reales, suele convertir parte de la energía en calor. Suele convertir parte de la energía en calor. ¿Vale? Eso ya lo hemos visto también antes. Vale, tenemos el bit físico. Un bit no nace como símbolo. No nace como símbolo. Nace de estados físicos. Que el hardware es esto, ¿vale? Que el hardware puede distinguir de forma robusta. ¿Vale? Vemos como cierre la computación no está separada de la termodinámica. Cada operación consume energía. Y vive dentro de los límites físicos. ¿Vale? Vale, podríamos hacer algunos ejercicios que tenía por aquí. Y con eso pues podríamos finalizar ya el módulo 2. Tenemos 1h15, está más o menos bien. Vale, podríamos decir, ¿por qué un bit? ¿No? ¿Por qué? Vamos a ver si soy capaz. ¿Por qué un bit
necesita base física. Necesita base física. Porque el 0 y el 1 representan estados distinguibles. Del árbol. ¿Vale? ¿Qué significa voltaje? ¿Qué significa voltaje conceptualmente? Diferencia de energía eléctrica, diferencia de energía eléctrica que hace posible movimiento de carga, que hace posible movimiento de carga. ¿Vale? Vamos a ver por qué el calor limita la computación. ¿Por qué el calor limita la computación? Los materiales reales no son perfectos. Los materiales reales no son perfectos. Al procesarlos, hay pérdidas y calor. ¿Vale? Al procesarlos, hay pérdidas y calor. Vale. Un error que hay que evitar. Error que hay que evitar. Imaginar unos y ceros flotando. ¿Vale? Imaginar unos y ceros flotando. Siempre hay una base física debajo. Siempre hay una base física debajo. ¿Vale? Más o menos estos dos módulos, de una manera o de una forma súper abstracta, pues los tendríamos. ¿Cuáles son los siguientes módulos que vamos a ver? Vale, luego podríamos ver el módulo de señal, ruido, umbral y estado. Y podríamos ver los bits, binario, representación e información. Vale, voy a intentar no hacer muchos vídeos, intentar mantener intentar traer todos los conceptos en el menor número de vídeos posibles. Tampoco quiero hacer 20 vídeos sobre esto, pero bueno, si fuese necesario, pues tampoco podemos avanzar, ¿no? No podemos avanzar si no tenemos los cimientos bastante claros, ¿no? Pues sí, por ahora está bien.